Bienvenidos a la tercera sesión de análisis y presentación de datos experimentales. En esta ocasión vamos a ver la presentación gráfica de los datos. El análisis exploratorio de datos recomienda utilizar gráficas para estudiar los datos. El objetivo de las herramientas gráficas de análisis es estructurar y organizar la presentación de los datos y también facilitar la visualización. Estas herramientas pueden ser tablas o gráficas y permiten identificar tendencias y datos atípicos, verificar algunos supuestos y transmiten la información en forma sencilla. Es importante considerar que la información que se presenta en una tabla o gráfica no debe repetirse en el texto. La gráfica o tabla debe comprenderse sin necesidad de recurrir al texto. Y que si una herramienta gráfica puede reemplazarse por pocas palabras, es mejor no utilizarla. Las tablas permiten presentar datos categóricos, ya sean nominales u ordinales. Pueden ser univariadas, como la que tenemos aquí, o bivariadas, o también multivariadas. ¿De qué va a depender esto? Del número de variables que se presentan. Es recomendable agregar porcentajes o coeficientes de variación y otros estadísticos que faciliten la interpretación. También es recomendable incluir totales para facilitar la interpretación. En la pantalla tenemos una tabla de frecuencia simple y una tabla bivariada donde tenemos datos provenientes de un experimento con dos factores. Y en esta diapositiva tenemos una tabla multivariada o de múltiple entrada. En este caso es necesario separar los niveles de cada factor para facilitar el análisis. Por ejemplo, aquí tenemos datos que pueden ser provenientes de un experimento con tres factores. El factor A, que tiene 4 niveles, A1, 2, 3 y 4. El factor B, que tiene 3 niveles. Y el factor C, que tiene 2 niveles. Posiblemente se trata de un experimento factorial con 24 tratamientos y este es el resumen de los promedios por tratamiento. Los gráficos pueden representar análisis univariados, bivariados o multivariados y generalmente facilitan el análisis de variables cuantitativas. Tenemos gráficos de barras, histogramas y polígonos, dispersiones, puntos y líneas, tallos y hojas, circulares o de caja. Vamos a empezar con el gráfico de barras. Este gráfico permite representar frecuencias agrupadas por categorías. En este caso tenemos datos de número de pulgones por diferente estadio. Entonces tenemos aquí gráfica de las frecuencias absolutas y tenemos aquí también las frecuencias, pero con una barra de error agregada, gráficas con etiquetas o sin etiquetas. Y si se fijan, las gráficas son muy simples. Aquí en el caso de las barras de error, lo que agregamos es el error estándar de la media, que se calcula con esta forma. El gráfico circular o de pastel lo utilizamos para representar frecuencias relativas. Se pueden agregar etiquetas con valores o porcentajes que faciliten la interpretación. La principal limitante de este tipo de gráficos es el número de categorías que se pueden presentar. Los diagramas de caja o box plot se conocen como resumen de 5 números y permiten visualizar la forma y la dispersión de los datos. Además, nos permite identificar datos atípicos. La forma de la caja va a indicar la dispersión de los datos. Vamos a tener valores mínimos, valores máximos, la mediana y los cuartiles. Y bueno, aquí los gráficos, los datos atípicos. El diagrama de puntos o dot plot es útil cuando la muestra es pequeña y en este caso cada punto va a representar un dato. Este gráfico permite visualizar la distribución de la variable. Aquí vemos una distribución que es prácticamente normal.
y los posibles agrupamientos que hay. Los histogramas y la gráfica de polígonos permiten visualizar variables discretas o continuas agrupadas en clases y muestran la distribución de los datos. Este gráfico se usa, por ejemplo, cuando hacemos análisis de frecuencia. El gráfico de tallos y hojas es un tipo de histograma. En este caso, por ejemplo, cada cero representa un dato. Para el valor 7, perdón, tenemos 3 ceros, lo que indica que 3 datos son 7 en el conjunto que estamos analizando. Aquí, por ejemplo, para el 5 tenemos 6 ceros, lo que indica que el valor se repite 6 veces en el conjunto de datos. Después tenemos el diagrama de dispersión que representa la relación entre dos variables. En este caso tenemos número de aplicaciones y rendimiento. Tenemos una nube de puntos que son los datos experimentales obtenidos y a este diagrama de dispersión le podemos agregar una recta de ajuste, por ejemplo, cuando hacemos nuestro análisis de regresión. Finalmente, tenemos un diagrama de líneas que permite visualizar la tendencia de los datos. Aquí vemos una tendencia decreciente y es una modificación del diagrama de dispersión. Lo que hacemos aquí es unir los puntos experimentales. Entonces, la selección del tipo de gráfico o de tabla para representar los datos va a depender del conjunto de datos y de la forma en que se desea presentar la información. Algunos tipos están asociados con análisis específicos como los polígonos de frecuencia o los gráficos de dispersión.